Vamos a darle la presentación a la doctora Inés Aragoncillo. El arte de presentar es nuestra amiga nefróloga formada en el Gregorio Marañón. Se dedica en una subespecialización en acceso vascular en hemodiálisis. Ha llevado 10 años esta consulta multidisciplinar. Además, ha sido premio docente MIR, el grupo CTO, que es la profesora y formadora de estudiantes para poder aplicar al MIR. También es actriz en el arte dramático y tiene más de 20 horas de formación en oratoria con Ismael Linares, con múltiples premios de exposición en congresos. Hola, muy buenas tardes. Creo que se me ve bien. Muchísimas gracias, Andrés, por la presentación. Tengo que decir que empiezo un poco estresada porque he usado una plantilla de PowerPoint, pero bueno, he aprendido un montón en los últimos minutos, no volverá a suceder. Creo que lo demás está razonablemente bien. Muchas gracias también a la Servei y a los organizadores del curso por la oportunidad de participar en esta interesantísima sesión sobre cómo presentar en público. En concreto, mi tópico es el arte de presentar, nada más y nada menos, y lo vamos a hacer utilizando la herramienta más poderosa del ser humano, que es, bueno, conocéis todos la palabra que ha cambiado el rumbo de la historia, para bien y para mal, que ha despertado pasiones, amores, deseos, envidias, guerras, y también ha permitido transmitir mucha información científica. Digamos que la palabra, utilizada de forma adecuada, es la herramienta más importante, más poderosa para impactar e inspirar a los demás. Y sin embargo, ya ha hablado la doctora González de las estadísticas, hasta 8 de cada 10 personas afirman sentirse incómodas, nerviosas e incluso temerosas de hablar en público. ¿Creéis que con esto podríamos decir que un 80% de la población tiene miedo escénico o pánico escénico? De hecho, hay muchas veces que dices, no, pero hay una serie de herramientas que te pueden ayudar a hablar en público tranquilamente, y la persona te contesta, no, no, yo es que no valgo para esto, es que yo soy incapaz, es que yo no he nacido para hablar en público. Bueno, eso es como decir que la primera vez que coge la bici este niño y se ha caído, va a ser incapaz el resto de sus días de ir en bicicleta. Pues no, si le enseñamos dónde están los frenos, cómo utilizar los pedales, las marchas, va a montar en bici estupendamente, y lo que es más importante, va a disfrutar de montar en bicicleta. Fijaros la cara de gozo que tiene la niña, no, lo dice todo. Bueno, pues en oratoria ocurre algo similar. Cuando contamos con las técnicas de oratoria, con las claves del lenguaje no verbal, herramientas para por lo menos controlar esos primeros minutos de nervios y ya poner en práctica recursos para mejorar la fluidez, el enriquecimiento del lenguaje, etcétera, pues nos vamos a sentir cómodos y vamos a disfrutar, que eso el público también lo nota mucho, cuando el hablante está realmente gozando de lo que hace. Y estos son básicamente los 4 puntos en los que voy a basar los próximos minutos de la charla. Deciros que las técnicas de oratoria no se inventaron ni ayer ni antes de ayer, que las llevan utilizando desde la Grecia clásica. Sócrates lo hacía un poco en petit comité, pero ya Aristóteles tiene la escuela de Atenas, da charlas de oratoria específicamente, cursos de oratoria, también Demóstenes, que es contemporáneo de Aristóteles y considerado el padre de la oratoria, que mencionaremos en varias ocasiones. Pasamos al primer punto de técnicas básicas de oratoria. Según las iba aprendiendo cuando yo hice los cursos de oratoria, veía que me daban también las pinceladas de lo que no hay que hacer. Entonces he dedicado una primera diapositiva a lo que no hay que hacer, confesando de entrada que yo he hecho todas y cada una de estas cosas, de estos puntos que señalan la diapositiva en los primeros congresos, que prácticamente te lanzaban a los congresos y te decían, y si no te lo sabes, apréndetelo de memoria o lee la diapositiva y vas a salir del paso estupendamente. Bueno, pues esto es justo lo menos recomendable del mundo. Escribir y memorizar un discurso te pone una mochila encima de estrés horrible en el que vas a estar todo el rato pensando en la siguiente palabra que tenía que decir, la siguiente idea o la siguiente frase con las palabras literales. Esto es un desastre porque, además de que se suele notar que estás hablando de memoria, si se te olvida la siguiente palabra, te quedas en blanco, se hunde el discurso, eso rompe completamente y además se pasa muy mal. Así que esto es completamente poco recomendable. Lo contrario, podemos pensar que es, bueno, pues si no hay que escribir y memorizar, lo que tengo que hacer es improvisar. Improvisar es igual de peligroso. Si improvisamos sin una base previa, lo que nos va a ocurrir es que vamos a perder completamente el control del discurso. Vamos a decir cosas que no queríamos, vamos a olvidarnos de cosas que eran muy importantes, nada recomendable. Y si tenemos varios conceptos difíciles o novedosos a lo largo de nuestra charla, es bueno separarlos lo más posible,
hacer pausas en medio. Ahora hablaremos de las pausas por Zoom o presenciales, pero no mezclar muchos conceptos complejos porque el cerebro necesita un tiempo para procesarlos. Vamos a tachar todo esto es lo que no, y el punto de partida es tener un esqueleto, una estructura del discurso, una serie de ideas por diapositivas o, bueno, depende, si es un formato TED Talk, pues podemos llevar incluso un papelito o tener memorizadas las 4 o 5 ideas clave, pero siempre esa improvisación tiene que estar sobre una base previa. Os voy a dar 5 pinceladas de técnicas de oratoria. Mañana vais a trabajar con Fernando Miralles, muchas de ellas, lo vais a pasar fenomenal, estoy segura, es una diversión absoluta y se aprende muy rápido y muy bien. Y estas son algunas de las que a mí me funcionan mejor. La primera es mi favorita, sirve para todo, se llama pasado, presente, futuro y ya os imagináis de qué va. En medicina está bastante incorporado dentro de los congresos porque casi siempre se dejan unas diapositivas al inicio para hablar de la evidencia en la literatura, de lo que estamos hablando, luego se presenta el estudio y al final se deja también 1 o 2 diapos para las líneas de investigación futuras o los estudios postdoc que se espera que salgan en tantos años. Incluso en una presentación corta es recomendable hacer esta estructura de pasado, presente y futuro. Pero cuando digo para todo es que sirve, yo qué sé, pues estás en un congreso de la Survey y de repente te dicen, ¿qué les dirías a los estudiantes que acaban de terminar el MIR y que van a elegir especialidad para que se interesen por la radiología y en concreto que piensen en la subespecialización posterior en radiología intervencionista? Bueno, pues se puede contestar a esto de 2 formas. Una, más directa, es decir, la radiología tiene esta serie de posibilidades, la radiología intervencionista se basa en esto y la recomiendo por tal. Pero fijaros qué diferente es si lo llevamos un poco al punto emocional o al nivel personal y hablamos de nuestra propia elección. Pues yo en mi día elegí radiología porque no me gustaba demasiado el contacto con el paciente y a lo largo de los años de residencia fui viendo que en parte lo echaba de menos, que luego también me gustaba mucho hacer manos y en la rotación por radiología intervencionista me enamoré de la radiología intervencionista y empecé a ver que era como la combinación perfecta de un poco de contacto, ese hacer manos y me subespecialicé en oncorradiología intervencionista y posteriormente, bueno, pues he seguido estos pasos y veo que las posibilidades son infinitas porque en los próximos años, fijaros que la radiología cada vez hay cosas que eran específicamente quirúrgicas y cada vez se puede hacer más por intervencionismo. Ha sido un poco más largo, pero la persona que lo ha escuchado se ha podido sentir identificada, le ha llegado más, se acuerda de la emoción, como comentábamos antes, ¿no? Esa es la primera técnica y va un poco ligada a la de la repetición y la pausa. Igual que en la temporalidad hablas de la especialidad, luego la cuentas en el presente y luego hablas del futuro de la especialidad, cuando hablamos de un concepto nuevo para la persona que lo escucha, es muy útil repetirlo al menos 3 veces, por ese porcentaje del 40% de información que se pierde de forma casi inmediata. Después de haber oído algo, se esfuma gran parte del conocimiento. Pues, por ejemplo, cuando yo doy clase de preparación del MIR para mis estudiantes, les anticipo la patología que voy a contar. Pues ahora vamos a hablar de la glomerulonefritis más importante para el examen MIR, la reina de las glomerulonefritis, la nefropatía membranosa. Pausa. Claro, esto en presencial es más fácil hacer las pausas y funcionan fenomenal y son necesarias porque desde que oímos algo hasta que el cortes lo procesa completamente pasa casi medio segundo, que este dato es escalofriante. El 70% del procesamiento de la información es subconsciente. La corteza se comunica con el hipocampo, con la amígdala, me gusta, no me gusta, lo conozco, no lo conozco. Casi medio segundo, pausa. Esto por Zoom es más complicado porque la gente empieza a revisar la conexión, pero la pausa es necesaria. Luego te digo el concepto. La nefropatía membranosa, clínica, diagnóstico, histología, tratamiento, etc. Y al final te digo lo que te dije. Chicos, y si encontramos un caso clínico en el MIR de un síndrome nefrótico con el complemento normal sin asociaciones de otra patología glomerular, ¿en qué glomerulonefritis tenéis que pensar? Pausa. Y todo el mundo está mentalmente pensando, nefropatía membranosa, nefropatía membranosa. Nefropatía membranosa. Y cambio a otro tema. 3 pasos. Casi todas las técnicas de oratoria se basan en 3 pasos. Vamos con la tercera técnica, que también tiene en común con las anteriores, que es cómo transmitir un concepto novedoso o cómo vender algo. Esto se utiliza muchísimo en política para conseguir votos o para conseguir dinero en una campaña. Cualquiera pensaría, y sin embargo, entonces. Esto lo hizo, muchos políticos, pero hay en concreto un discurso de Obama que probablemente os suene. Obama es considerado uno de los grandes
cracks de la oratoria, he estudiado muchísimo de oratoria y ese discurso de nos dijeron que no se podía, ta, 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 ta. Nos dijeron que nunca lograríamos, tiqui, tiqui. Nos dijeron que sería imposible, ta, 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 ta. Y sin embargo, hemos hecho esto, yes we can, ¿no? Hemos hecho esto, esto, esto y lo demás allá. Y entonces, a vosotros, ciudadanos, os espera un futuro mejor, o sea, vótame. Cuando al final es cuando dices, y haz esto a cambio. Bueno, he llevado un ejemplo de radiología intervencionista, os he traído el dispositivo Giro, que no lo utilizan en muchos hospitales todavía, y que combina pues, radiología intervencionista y cirugía vascular periférica. Pues si se lo vas a vender al gerente, puedes hacerlo o con, llevado un poco al terreno emocional, cualquiera pensaría que un paciente en hemodiálisis con una trombosis oclusiva del lado derecho nunca va a ser candidato a un acceso vascular ipsilateral a la trombosis. Y sin embargo, se ha diseñado este dispositivo que permite que el catéter atraviese el trombo y que haya una parte de fístula protésica y se pueda hacer en una sala híbrida. Entonces, esta indicación en estos pacientes, cómprame este dispositivo, ¿no? Es como el problema, el trombo, la solución, el giro, la recomendación, a ver si adquirimos esta posibilidad de técnica. Veis que las tres técnicas pueden ser útiles, hay que buscar cuál se adecua más a cada parte del discurso y no hay que utilizarlas todas a la vez, pero en todas ellas hay que evitar, y voy con el cuarto punto, las generalidades. Volviendo al ejemplo de un dispositivo, si yo digo es caro, es barato, es rápido, es lento, si no tengo con qué comparar, la persona lo va a olvidar con facilidad. Fijaros que en cada una de las técnicas hemos ido poniendo un ejemplo de cada cosa. Cuanto más personal o más emocional, más va a calar en el espectador o en la persona que te está escuchando. Siempre conceptos concretos y diferenciadores. En el caso del dispositivo Giro podría ser comparar el precio con el de un catéter venoso tunelizado central, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre poner ejemplos. Y la quinta pincelada de técnicas, que ya digo que en el taller práctico vais a ver muchas más y mejor, pero es la numeración. Cuando hacemos una enumeración de factores, es importante ordenarlos y dejar lo mejor para el final. Lo mejor para el final, en el caso de la medicina, casi siempre va a ser el paciente. Podemos decir, esta técnica requiere una curva de aprendizaje muy corta, además la propia técnica se puede realizar en solo 30 minutos, es costo eficaz porque se han hecho esta serie de estudios y merece la pena utilizarla, además mejora la vida del facultativo porque va a perder menos tiempo en esto y lo otro, y al paciente le va a mejorar la calidad de vida, el paciente va a estar mejor. Y ahí es donde llegamos al final. Siempre, siempre, siempre lo mejor para el final. Y un poco hilando con las charlas anteriores, lo que han comentado mis compañeros, es fundamental cómo comunicamos, tanto en la diapositiva como en el lenguaje verbal y no verbal. Fijaros que lo más valorado en una charla, por encima de lo que se ha comunicado, como lo que comentaba de las trombosis, pues el doctor Alonso, pues por encima de eso, cómo comunicamos y el entusiasmo con el que comunicamos, que a la persona se vea que le gusta lo que está transmitiendo. En mi caso en concreto con la oratoria, yo estoy enamorada de la oratoria, no tengo nada que disimular, pero si me tocase hablar de algo que no me gusta nada, ahondaría, estudiaría, escarbaría hasta que vea algo que interesante, lo puedo transmitir con ganas, me gusta, me interesa. Pues eso es fundamental. Y en la temporalidad de la charla, casi siempre lo que más va a quedar en la retina del espectador es el principio o el fin, y digo espectador a propósito, porque esto es igual que en las películas o en una novela. Yo todavía me acuerdo, no me acuerdo bien del resto de la película, pero el principio del desembarco de Normandía, de salvar al soldado Ryan, o sea, se me quedó grabado. Y el final, os he puesto el final de Origen, que para mí es un peliculón, si no lo habéis visto, ver la de Nolan, brutal, ahí lo dejo. Bien, pues teniendo esto presente, vamos a hacer ahora algunas reflexiones sobre el lenguaje no verbal, que puede llegar a ser tan importante como el lenguaje verbal. Voy a volver a empezar por lo que no, que a mí me es de muchísima utilidad. Lo que no debemos hacer lo resume bastante bien una de las primeras imágenes que hemos visto en la presentación. Las manos no deben de estar toda la presentación, ni en Zoom ni en presencial, por debajo de la cintura. Si hacemos gestos con las manos, debemos evitar que estos gestos sean pequeños, rápidos y cortos en el centro del pecho, por ejemplo, la gente que juega con el anillo o con un bolígrafo. Esto pone muy nervioso a la persona que está mirando al hablante. Respecto a las manos, ahora hablamos un poquito más, pero nunca, 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 nunca el índice contra el público.
no señalar directamente al público, esto es muy agresivo, salvo que estemos buscando esa sensación en el público por algún motivo. Y en el rostro, que yo esto lo llevo regular porque yo gesticulo muchísimo, hay que intentar evitar grandes gestos ni de disgusto ni forzar la sonrisa toda la presentación. Esto ya tiene un poco que ver con la personalidad. Pero la cara de terror que tiene aquí esta muchacha, con los hombros encogidos, con las manos por debajo del atril, fijaros qué diferente es esto que ahora vamos a analizar lo que sí está haciendo bien en la imagen de la derecha. Con la mirada hay muchas teorías. Desde luego lo que ya a día de hoy no se recomienda nunca, 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 nunca es mirar hacia la nada, mirar hacia el infinito, desenfocar, que te decían, si te pone nervioso, desenfoca la mirada. Eso está fatal porque al final el público lo que entiende o lo que percibe es que estás hablando para ti mismo. Y igual en un Zoom hay que tener un cierto cuidado de mirar a la cámara. Y si pone muy nervioso a la cámara, un poquito por encima de la cámara, pero siempre que el público se sienta interpelado. Esto no, lo que sí sería un poco lo opuesto. En general, los movimientos con los brazos funcionan mejor los movimientos asimétricos. Eso no significa que no podamos hacer movimientos simétricos. Yo tiendo a hacerlos y me tengo que controlar para buscar la asimetría, pero se deben combinar y funcionan en general mejor los asimétricos. Las manos deben de hacer, o los brazos junto con la mano, gestos sostenidos, esto es en presencial sobre todo, gestos grandes que acompañen a la idea, se dice que un gesto por cada idea, y funciona muy bien la palma al público o el dorso, la palma en horizontal, agarrar al público, bueno, cositas que vayan saliendo. Y con la cara ocurre un poco al revés, grandes gestos con los brazos, pequeños y sutiles gestos con la cara. Eso ya dice mucho, para eso tenemos un montón de músculos faciales. El gesto general del rostro tiene que ser amable, relajado, que se note que la persona que está hablando disfruta de lo que está haciendo. Y la mirada al público, me ha gustado mucho lo que ha dicho Jimena del ancla, eso es muy bonito. Si tienes a alguien a quien poder mirar de vez en cuando te pierdes, es fantástico. Y se recomienda en general aguantar la mirada, mirar, si estás muy cerca de la primera fila, no tortures a los de la primera fila, mira las últimas filas, pero ir cambiando, ir modificando la mirada, sin mirada huidiza. Cuando la persona te vuelve a mirar de vuelta, aguantas ahí un segundo, que se note la mirada confluente y cambias de persona. Y si te alejas porque es un escenario muy grande, ahí ya miras a las primeras filas. Igual si es un escenario muy grande y vamos a caminar, que muchas veces ayuda, caminar en diagonal, nunca dando la espalda al público o intentando evitarlo en la medida de lo posible y manteniendo la alineación entre los hombros y el cuello, no girando el cuello como la niña del exorcista. Y de esta manera, junto con el resto de nuestro cuerpo, tenemos que unir aquí la corporalidad, ese pecho abierto, hombros relajados, escápulas que se juntan abajo y atrás, una vestimenta acorde con el contexto y, ¿por qué no decirlo?, motivarnos para salir a hablar en público. Igual que se motivan los jugadores de fútbol, los actores y las actrices antes de salir al escenario, lo hacían ya los griegos. Aquí tenéis a Cicerón. Cicerón, antes de salir a hablar en público, se decía a sí mismo: ¿cuánto necesitan de mí estos hombres? Fíjate qué motivación. Y Demóstenes, ese padre de la oratoria, que ya os digo que era tartamudo y lo solucionó, decía antes de salir a sí mismo que hoy voy a hablar como si mi vida dependiera de este discurso. Fundamental. Pues eso, motivarse. También he traído a Martin Luther King porque solo de verle ya se ve que lo hace todo bien. Manos asimétricas, palma hacia el público, mirada al final de esa asistencia multitudinaria que tiene, hombros relajados, pecho abierto, gesto amable. Si es que le ves y te mueres de ganas de saber lo que está diciendo, es que solo de ver a la persona ya tienes ganas de escucharle. Otro padre de la oratoria, podríamos decir más contemporáneo. Pasamos a la tercera, los dos últimos bloques, digamos que tienen menos importancia, pero que también hay algunas claves. El cómo evitar los nervios no los vas a poder controlar del todo porque tienen que ver con el sistema nervioso simpático, pero se puede ayudar mucho. Al final, si tienes miedo de hablar en público, tu cerebro lo interpreta como si te fuera a comer un tigre. O sea, sistema nervioso simpático que se pone en marcha en una situación de alerta, de alarma. No he puesto aquí en la diapositiva ni la diarrea motora, ni las taquicardias. Vamos a hablar de lo que se puede combatir con más facilidad y me puede impedir más hablar, sobre todo es la sequedad de boca. La sequedad de boca es terrorífica. El temblor de las manos, el sudor de manos, el temblor de la voz, el vaivén a un lado y al otro, delante y atrás, que también el público percibe como mucha sensación de nerviosismo. Vamos con el temblor con la sequedad de boca, luego vamos con los temblores.
La sequedad de boca, si yo lo hubiera sabido cuando empecé en los congresos, me hubiera ayudado mucho. Yo me bebía, bueno, yo siempre ir con un poquito de agua, esto es fundamental. Claro, bebes, pasan 15 minutos y ya se te ha olvidado lo que era el agua. Yo me bebía medio litro y encima luego cuando hablaba me hacía pis, un desastre total. Pero si mantenemos un buchito de agua pequeño y justo antes de empezar a hablar lo tragamos, eso sí va a dejar una sensación de humedad en la boca que nos aguanta esos 2 primeros minutos. Pero mucho más eficaz que esto, que lo he descubierto desde que estudio oratoria, es el granito de sal gruesa. Si coges un granito de sal gruesa, que te lo metes en el bolsillo, y lo metes debajo de la lengua justo antes de empezar a hablar, o en la lengua, esto lo hacen cantantes de rock, actores, actrices, generas una salivación que dura más, dura casi 10 minutos y te puede ayudar muchísimo si es un problema serio, la sequedad de boca. Los temblores, por definición, son involuntarios. Si intentas controlarlo, el cerebro lo va a interpretar como, Dios mío, todavía más peligro, y empieza a temblar más. Sin embargo, si los amplificamos, amplificamos el gesto. Me tiembla la mano y yo, ¡zas! Amplifico el gesto. Tacatún. Pues mi cerebro dice, ostras, son movimientos muy amplios, está en dominio de la situación, coherencia neurofisiológica. Inmediatamente disminuye el temblor, pudiendo llegar incluso a desaparecer en pocos segundos. Y aunque parezca increíble de creer, lo mismo pasa con el de la voz. El de la voz tiene una técnica muy concreta que es como un locutor de radio, hacer una tilde en cada sílaba. A mí me sirve verbalizarlo, esto ya depende mucho de cada uno como sea, pero a veces solo diciendo, es que me tiembla hasta la voz con esta charla. Estoy tan nerviosa, pero yo voy a dar esta charla sí o sí, aunque sea lo último que haga. Vas enfatizando en cada una de las sílabas y eso ayuda muchísimo también a que disminuya o desaparezca el temblor de la voz. Y el vaivén, pues aprovéchalo para moverte de verdad. Si te mueves a un lado y al otro, dependiendo del escenario en el que estés, adecuado a las dimensiones, pero vas a la izquierda, das una idea. Vas a la derecha, das otra idea. Y eso al público le ayuda también para cambiar el foco de la mirada y mantenerse más concentrado y ve que se mueve y levanta la vista del WhatsApp y ve, ¿a dónde va? ¿Qué está haciendo? Desplazarse de verdad, aprovecharlo. Y bueno, unos pocos minutos para terminar con el cuarto bloque, que sería práctica, fluidez y riqueza. Imaginaos que me decís, mira Inés, yo ya domino las técnicas, voy bastante seguro, estoy hablando bien en los congresos, pero a veces no me salen las palabras, me cuesta vocalizar. Bueno, esto sería infinito. Cada uno de estos bloques daría para 1000 horas de charlas, pero practicar, practicar, practicar. Roosevelt practicaba con su sombra, millones de personas han practicado delante de un espejo y a día de hoy tenemos la ventaja de que hay grabaciones y audios que es facilísimo grabarnos y vernos, da un poco de viruji verse uno, porque, bueno, primero te oyes una voz que te suena irreal, pero muy, muy, muy útil. No hace falta grabarse una hora, con grabarte 3, 4 minutos pillas de todo, pillas muletillas, repeticiones, las vocales alargadas, esto que a mí me pasaba mucho, lo he ido controlando poco a poco. Ver si haces las pausas, la gestualidad, también las variaciones de agudos a graves, de ritmo, de volumen, cosas que la persona va a percibir para que la charla no sea monocorde. Y eso es súper, súper importante para el que escucha. Si nos ponemos a enriquecer y a la fluidez, pues aquí también infinito. Sabemos que para hablar con claridad de algo, cuanto más conozcamos de ello, ya lo ha dicho la doctora González en repetidas ocasiones, hay que saber de lo que estamos hablando y hay que saber mucho para poder transmitir poco y claro. Eso de lo hace súper sencillo, claro, porque ha estudiado un montón. Fluidez de improvisación. Coges 3 palabras de tu discurso y hablas sobre ellas y luego vuelves a hablar sobre esas 3 u otras 3. Es un ejercicio muy cansado, 3, 4 minutos, el cerebro acaba agotado, pero es muy, muy, muy útil. Enriquecimiento. Si no conocemos, en un día normal usamos solo 300 palabras diferentes, que esto es un dato que a mí me parece terrorífico. Los más cultos 500. Bueno, pues no tengamos miedo de buscar sinónimos. El castellano es una lengua riquísima. Viva la RAE, ¿no? Hay que utilizar ese diccionario que tenemos para ampliar el vocabulario. Lectura en voz alta funciona muy bien y ejercicios de vocalización hay infinitos. He traído a Demóstenes porque solucionó su tartamudez con guijarros de la playa, con cantos rodados, los masticaba y movía los músculos. Y también los actores y las actrices muchas veces pasan el guión antes de salir a la escena con un corcho en la boca o con un lápiz. Bien, pues para terminar una última diapositiva que no podía ser
desde la final, que he puesto muchas gracias por la atención, antes de finalizar un discurso hay que preparar al público para el final, tal y como acabo de hacer yo. Una última diapositiva, un último concepto. Nadie se duerme al principio o al final de una charla. Al final de una charla dicen, vamos a llegar al final. ¡Shit! La gente abre las orejas y si queremos dar un dato importante es el momento. No debe ser brusco, debe estar preparado. Anécdota, frase célebre, una vuelta al principio del discurso con un gag o con algo que haya funcionado para redondear y, por supuesto, agradecer siempre al público. Y aunque parezca una tontuna, en una presencial fundamentalmente el público tiene que saber exactamente cuándo terminas. Busca una entonación ascendente o descendente, pero cambia la entonación, que sepan cuándo hay que aplaudir. Muchas gracias por la atención. O te vienes arriba y muchísimas gracias por la atención, pero que cambie el tono. ¿Qué he elegido yo? Yo he elegido una frase célebre porque son mis favoritas. Aquí tengo a Aristóteles, que es una maravilla, que además dice algo que tienen en común las ciencias y la oratoria, que es que tienen las raíces amargas, pero muy dulces los frutos, que merece la pena el esfuerzo porque al final es una maravilla y se disfruta muchísimo. Y lo siento, muchas gracias por la atención. Estoy para las preguntas cuando queráis, pero quitarme la presentación porque lo siento, ha sido una horterada probablemente, no lo volveré a hacer. Muchísimas gracias, Inés. Ha sido muy chula tu presentación, nos ha encantado. Gracias por vuestra atención. Ha sido aquí nuestro querido Alberto y nos ha pegado un zasca a todos, pero bueno, al final aprendemos siempre de todas estas cosas y enhorabuena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muy buena tu presentación. Muchas Pregunta gracias. a ti, preguntas no nos han hecho ninguna y yo te haré una. ¿Cómo, cómo haces para presentar los temas en MIR? Porque cuando yo iba a la escuela MIR de Asturias, daban las charlas de 40 minutos, pero iba y a veces costaba muchísimo poder entender, o sea, el hacer las pausas, etcétera. ¿Esto lo haces habitualmente en tus charlas de CTO o también tengo que dar toda la temática en estos 30 minutos y acabarlo? Pues a ver, como todo, he ido aprendiendo mucho a lo largo de los años, pero nuestras clases, que son nada más y nada menos que de 8 horas en primera vuelta y de 6 en segunda, pues al final la única manera es que lo ha dicho, lo habéis dicho clarísimo, hay que divertir. La persona se tiene que estar entreteniendo, tiene que estar descubriendo cosas que no había entendido antes. Yo en mi caso concreto lo doy todo, o sea, canto, bailo, hago lo que haya que hacer durante la presentación, pero sí que busco tampoco que sea un show, que ellos estén interesados realmente. Intento buscar ese entusiasmo de decir, mira, esto se puede entender, esto se puede tratar, esto antes no tenía tratamiento y ahora lo tiene. Intentar enganchar todo lo más posible al que te está oyendo, aparte que le va mucho en ello, porque es para prepararse una oposición, pero además se nota mucho cuando les estás enganchando y cuando no. Ahora que hay muchas en Totalmente. streaming, pues es más complicado, pero también se puede hacer. Pues enhorabuena, Inés, y muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y espero vernos pronto en persona y que puedas acudir a nuestro Congreso de Survey, invitada también, y ya contaremos contigo. A Muchas vosotros, ha gracias. sido un placer. Muchísimas gracias.